Es increíble. Hace aproximadamente 5 siglos, Cusco fue la ciudad más importante de Sudamérica y hoy sigue siendo el ombligo del mundo, el lugar por donde el hombre quiere caminar, respirar y llenarse de energía. Es cierto que las ruinas de los incas recargan el espíritu de cualquier hombre. ¿Sabes lo que significa Huayna? ¿No? ¿Qué ave tan extraña está entre los árboles? Es una pava andina. Deben haber muchas especies de pájaros por aquí. Los escuchamos cantar, pero no los vemos. Mientras más caminas, más piensas. ¿Cuánto tiempo se habrán demorado para construir este camino? ¿Cómo hacían para llevar al Inca por acá, cargado en hombros? Buscamos entender por qué tantas personas nos han dicho que Machu Picchu no es solo una ciudad, y menos aún una ciudadela, que se trata de una comarca. Después de 4 días andando por el Capac Ñan, o Camino Inca, aparece Huayna. Estar aquí es increíble no solo por el paisaje, sino también por el sonido. Agua natural sobre piedra tallada y brillante. Hay 14 fuentes o baños en esta localidad, todas ellas en perfecto estado, con agua de manantial que los peruanos antiguos han desviado con canales de piedra. Entonces nos da una idea de que primero han construido estos canales, primero es el agua para poder diseñar la construcción de donde van a vivir, de donde van a trabajar. Entonces, claro, el agua tendría que haber sido un elemento divino, como el sol, como la tierra. El agua era purificadora, el agua era un don que se recibía y que formaba parte importante del culto en todo el proceso de sacralización que ellos tenían. Llegamos a Luis Guillermo Lumbreras buscando el propósito de Machu Picchu. ¿Para qué fue construida la maravilla? Y nos habla del agua como prueba de que era un lugar sagrado y que el camino inca era en realidad una peregrinación noble de purificación. Por eso en cada localidad hay un sistema de canales subterráneos con duchas como estas. ¿Llegaba cualquier persona a Machu Picchu? No. ¿No? Eran escogidos, eran personas que tenían algún papel dentro del proyecto de sacralidad que existía. O sea, ¿era parte de la nobleza religiosa? Así es. ¿Algo así? Así es. Posiblemente algunos curacas, algunos personajes importantes. Y ellos iban por este camino y en cada una de estas localidades se iban purificando. Se iban lavando, limpiando, purificando para llegar al, digamos, mausoleo del Inca. Así es. Este que es el lugar más alto, definitivamente, era el más importante para los que llegaban a Huayna. Estamos escuchando agua, así es que por acá debe estar. En las zonas más altas están siempre los baños más finos para los más poderosos. Aquí está. Esta es una de las fuentes o uno de los baños que es solitario. Debe haber sido para los más importantes que llegaban acá, tal vez los sacerdotes más importantes. Es agua helada. Bañarse a esta altura es realmente un sacrificio real, porque es una zona muy fría en todo el tiempo, a menos. Y el agua me imagino que debe ser helada. Helada. El agua que sale del baño principal va por este canal, y ese canal que viene por debajo de la construcción en la que estamos parados, llega a estas otras 2 fuentes.
Además, ni siquiera son baños como tina, digamos, que se llenan para bañarse, no, son baños como duchas, en donde sale el agua desde una tubería labrada en la roca y desde allí sale el agua para lavarse uno. Entonces se lava uno y sale de ahí con una puerta abierta y sigue caminando. Esto es increíble, definitivamente los incas tenían todo controlado y no desperdiciaban nada de agua. Tenemos el canal que sale de la segunda ducha o baño, ¿ya? Y aquí han tallado esta roca, la han tallado especialmente para que sea una fuente más. Como dice Lumbreras, es poco creíble que hayan realizado tanto trabajo para simplemente bañarse. Debía tener un significado especial y esa es la purificación. Huiñay Huayna sería uno de los lugares principales de rituales religiosos del camino inca. Este quizás ha sido el lugar más importante del Huiñay Huayna, un lugar donde definitivamente se hacían rituales, se daban ofrendas a la tierra y tiene 7 ventanas. 7, número cabalístico para el imperio incaico. Además, desde estas ventanas se ve de manera impresionante todo el complejo arqueológico. En quechua, Huiñay Huayna significa por siempre joven, y eso es lo que se respira en este mágico lugar, donde el sol abriga lo necesario, mientras un nevado nos observa de lejos. No está repleto de extranjeros fotografiando sus paisajes, así es que te da la sensación de que estos son exclusivos para tus ojos. Huiñay Huayna es el nombre de una orquídea. La floración de la flor es durante todo el año, ¿no? Y a la vez por las hojas que permanecen verdes todo el tiempo, ¿no? Entonces, Huiñay Huayna quiere decir siempre joven, siempre viva, o para siempre. Continúa el camino inca hasta Machu Picchu y después del agua purificadora, el aire se siente más fresco, la ansiedad por llegar se convierte en energía y después de la escalera de 50 gradas de piedra ya se ve a través de la Puerta del Sol la ciudad donde, según Lumbreras, solo los nobles podían llegar. Y evidentemente ese papel de santuario le cabe bien a Machu Picchu, en el que era un lugar sagrado a donde la gente iba para fines estrictamente religiosos, de culto. Era un lugar sacrosanto, era pues una especie de Vaticano, un lugar donde estaba el Papa, el Inca principal. Y no se trata de cualquier tipo de santuario. Es un lugar a donde se va a rendir el culto a los muertos. Esto dicen los documentos. Entonces todas las personas que eran mayormente mujeres, las que se encargaban de cultivar y sembrar los territorios que rodean a Machu Picchu, estaban sembrando para los muertos, para el culto a los muertos. Y en esos documentos también ya aparece como que está dedicado al culto al rey, al culto al señor, al personaje que estaba en este lugar, al Inca. Y evidentemente eso se combina con otros documentos en los que aparece que este Inca Pachacútec había creado un lugar especial, había construido un lugar especial para que se conserve su memoria y su momia, que era un lugar llamado Patallacta en ese tiempo. Patallacta significa en quechua encima de, en este caso en la cima de un cerro. Para algunos, ese lugar sería Machu Picchu. El mismo Hiram Bingham le dio nombre al lugar exacto, la tumba real. Es una de las cuevas talladas con una calidad impresionante. Fue un escultor el que trabajó en eso. Es una especie de casa que hay adentro, una especie de cuarto, con escalinatas, tiene nichos, alacenas, todos hechos con una cosa realmente primorosa y con mucho cuidado. O sea, ahí debería de haber estado algo muy importante. Definitivamente, además está en el lugar central y encima tiene el torreón. Lo que supuestamente estaba dentro de esa cueva era la momia de Pachacútec, recibiendo las ofrendas de su imperio. Porque
Piense que de acuerdo a la ideología incaica, la gente cuando moría no moría totalmente. O sea, mientras su cuerpo existiera, ahí estaba su alma. Entonces eso se comunicaba con la gente y decía cosas, claro, a través de un sacerdote. Entonces podía... El sacerdote decía lo que decía la momia. Así es, transmitía. Entonces Pachacútec podía seguir dando órdenes en el imperio. Efectivamente. Desde Machu Picchu. Era consultado. Es increíble. Era consultado. Es como que, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle a Pachacútec qué vamos a hacer claro, con los españoles. Exactamente. No sé. Era las consultas que se hacían. Entonces pues, llegaban hasta Machu Picchu, le consultaban a Pachacútec que ahí está. Es alucinante. Sí, realmente impresionante. En el Archivo Histórico del Cusco, en el mismo documento del siglo XVI, donde se define a Picho como territorio de Tupo, Inga y Yupanqui, también dice así. Las cosechas que servían para el pueblo muerto, para los muertos, en otro tiempo muertos. Yeah. Tiempo de Inga sería para los sacrificios y otros del cuerpo de los muertos. O sea, quiere decir que la cosecha servía para hacer las ceremonias y los sacrificios a los muertos. A los muertos. Entonces en Machu Picchu debía haber muertos. Exactamente. Parece que hacían ceremonia inclusive como muertos, hacían Esto entonces confirmaría de alguna manera esta teoría de que Machu Picchu podría haber sido la tumba de los incas más importantes. Yo creo que ahí había un bulto de Pachacútec, ya sea en bulto, ya sea en una reproducción de Huayqui. Cuando bulto es la momia. Es la momia o es el bulto con una parte del cuerpo, con un cabello, con una uña, etcétera. ¿Para qué el bulto? ¿Eso es como una copia de la momia? Era como una copia de la momia y en la época de los incas ese bulto representaba al inca, estaba presente en ahí, ¿no? Pero si esta era la tumba del inca, el lugar donde se veneraba a su momia, entonces debió encontrarse restos importantes en ella. Hay unas personas que dicen que acá puede haber estado la momia o el bulto de Pachacútec. Sí, hay versiones, hay una serie de versiones que se tejen sobre Machu Picchu, pero Pachacútec estuvo en el Valle del Cusco. En el Valle. No hubo tampoco la copia de su momia acá, ni nada por el estilo. ¿Usted qué opina de esta teoría de que Machu Picchu en realidad es como un gran mausoleo, es como la gran tumba del Inca Pachacútec? Bueno, no, francamente no creo, porque no hay sustento en las crónicas ni en documentos, ¿no? Solamente se le ocurrió a Bingham, se le ocurrió en una oportunidad, entre sus tantos planteamientos que tiene, se le ocurrió decir de que acaso podría encontrarse ahí la tumba de Pachacútec, pero eso es solamente una suposición y ahí se han tejido una serie de cuentos alrededor.